novedosa, vamos a decir, ¿no? Se utilizan movimientos oculares o cualquier tipo de estimulación bilateral. Podemos poner sonidos a ambos lados de los oídos o hacer, con niños, por ejemplo, se utiliza mucho el abrazo de la mariposa, ¿no? Que es hacer tapping en un hombro y en otro. Eso es, sí. Qué bien. No estoy pensando. El tapping de por sí en general ayuda, ¿no? A bajar las sensaciones que están siendo muy intensas o que nos están abordando. Entonces, al final, en MDR hay un protocolo muy estructurado en el que en una parte de la terapia sí que se utiliza esa estimulación bilateral para ayudar al cerebro a que procese la información. Esto imita un poco lo que ocurre en la fase REM de sueño, la de movimientos oculares rápidos, ¿no? Que si tú ves a una persona mientras que está durmiendo en fase REM, a veces ves que se le pueden mover los ojos debajo del párpado. Entonces, lo que se ha visto es que estimular bilateralmente el cerebro ayuda a que se procesen esos recuerdos. Al final, nosotros hay recuerdos que porque tuvieron mucho impacto a nivel emocional o porque lo vivimos a una edad en la que no pudimos entender lo que ocurría o procesarlo bien, por ejemplo, la primera infancia, quedan, vamos a decir, como aislados en el cerebro, no están bien almacenados, ¿no? O sea, tú y yo aquí estamos teniendo una conversación y tú estás procesando la información que yo te estoy contando y probablemente mañana, si quieres hablarlo con un amigo, le puedas decir, ¿no? Pues vino una psicóloga de MDR y me estuvo contando un poquito lo que es y todo ha quedado integrado, lo que yo te cuento, mi voz, la experiencia. Pero hay veces que si, por ejemplo, mientras que estamos aquí ocurre algo, pues oye, se empieza a mover el suelo, ¿no? Y un terremoto. Vale, pues esa carga emocional puede hacer que este recuerdo que estamos haciendo ahora, tú no lo proceses de forma adaptativa. Entonces, cuando lo reprocesamos, sí que es verdad que esto que tú comentas, que ese recuerdo que estaba aislado, entra en contacto con todo el resto de nuestro cerebro, de nuestras redes adaptativas de memoria, que es lo que normalmente nuestro cerebro hace solo de manera habitual, pero a veces este sistema de procesamiento de la información que todos tenemos se puede ver interferido. Es siempre eficaz porque yo veo gente que lleva 30 años en terapia, 40 años en terapia y que ha probado todo tipo de fórmulas y claro, eso yo me planteaba y decía, digo, a lo mejor es que hay terapias que no funcionan, a lo mejor hay traumas que es que simplemente no tienen solución. Entiendo esto que dices. ¿Es efectiva? Sí, es muy efectiva. De hecho, tiene mucha bibliografía ya que la respalda y yo es que lo veo, ¿no? Y hay pacientes que te devuelven el madre mía, es que parece algo mágico. O sea, frente a otras terapias es una terapia muy efectiva y es rápida. O sea, que esto de 30, 40 años no lo sé, ¿no? Yo siempre digo que hay veces que una terapia te puede ayudar hasta un cierto punto. Oye, pues esta terapia MDR me ha ayudado con algunas de mis cosas que me ocurren, ¿no? Pero que igual otras cosas que te ocurren, no, o sea, nada es una panacea, ¿sí? Entonces, igual no la terapia va a ayudarte con todo, igual luego hay otras cosas que tú puedes hacer incluso fuera del ámbito de la terapia, ¿no? Pues igual a través de un retiro que haces o unas clases de yoga o que te empieza a interesar el mundo del desarrollo personal y entonces empiezas a meterte en esa vía. O sea, yo creo que también hay que tener expectativas realistas, ¿no? La terapia MDR funciona muy bien cuando hay cierta sintomatología que va asociada a eventos traumáticos, pero no quiere decir que yo me apunto a terapia MDR y entonces salgo hecho un pincel. Que no se nos olvide que es que la persona tiene un papel muy activo en toda la terapia y tiene que tener un compromiso y tiene que hacer otras cosas por su cuenta. Entonces está especialmente enfocado a trauma, pero puede ser un tipo de terapia, un tipo de tratamiento para cosas que no lleguen a la categoría de trauma. Esto es importante. En MDR diferenciamos, por así decirlo, dos tipos de eventos traumáticos. Unos que llamamos o denominamos T mayúsculas o T grandes y T minúsculas. ¿Qué diferencia hay? La T mayúscula son esos eventos traumáticos que atentan contra nuestra integridad física, lo que todo el mundo comúnmente conoce como trauma. Por ejemplo, un terremoto, una catástrofe natural, agresiones, una violación, todo lo que atenta contra tu integridad física, tener un accidente de tráfico
ir a una guerra. De hecho, el MDR empezó para el tratamiento del estrés postraumático. ¿Qué es lo que se ha ido viendo? Que al final los seres humanos tenemos una naturaleza social y necesitamos del vínculo con otro y hacemos relaciones de apego para poder desarrollarnos. Entonces, cuando hay un trauma relacional, son los que se conocen como T minúsculas, que no por ser T minúsculas son menos importantes. El hecho de que tú tuvieras unos padres que te sobreprotegían o el polo contrario, que tuvieras unos padres que nunca estaban disponibles, pues porque tenían que estar a otras cosas o no sabían o estaban trabajando o también deja una huella en el ser humano. Entonces, claro, al final, cuando enfocas la terapia desde este marco, siempre puedes ir a buscar cuál es la base o qué experiencias están en la base de la sintomatología que presenta el paciente. Entonces, pues veo que no únicamente puede acudir a una terapia MDR una persona que ha vivido una T grande, sino que igual una persona que viene y te dice, pues mira, cuando tengo que hablar en público me pongo súper nervioso, taquicardia, sudoración, no puedo y no entiendo, porque luego en otros contextos soy totalmente, oye, funcional. Bueno, pues vamos a ir viendo. Igual llegamos a una experiencia en la que, es un ejemplo, pero en su infancia pues salió a hacer una presentación en el colegio, le salió mal e incluso la profesora se rió de él, ¿no? Bueno, pues procesamos esa experiencia y entonces mejora la sintomatología. Ahora puedo hablar en público porque esa información que estaba ahí aislada ha entrado en contacto con sus redes adaptativas, ¿no? Yo ahora soy un adulto, tengo esa formación, puedo dar esa charla en público. Y siempre buscando las raíces en el pasado, siempre hay que hacer una revisión de los... Porque claro, eso complica mucho y seguramente alarga en el tiempo los procesos. Yo, por ejemplo, soy una persona muy ansiosa, que estaba diciendo a alguien en el chat, oye, es que es increíble cómo Fer, no ha dicho frivoliza, pero cómo habla de trabajar la salud mental, hace comentarios sin darse cuenta, como si fuera algo raro ir a terapia. Yo voy a terapia. Yo lo he contado aquí abiertamente, no lo digo en absoluto, soy un convencido de que hay herramientas que te pueden ayudar a gestionar, por ejemplo, en mi caso, la ansiedad. Pero siempre cuando buscáis algún tipo de solución para esta terapia concreta, ¿hay raíces en el pasado? Nosotros tenemos una parte con la que venimos de serie, ¿no? Y luego tenemos otra parte que vamos aprendiendo a través de nuestras experiencias. Entonces, los recuerdos fuente, ¿no? Estos que te digo que están en la base, suelen estar en la primera infancia, pero ahora a través de la epigenética incluso sabemos sobre el trauma transgeneracional, ¿no? O sea, el que nosotros somos parte de una historia y de creencias que se van pasando de generación en generación y también de un contexto sociocultural, todo eso, claro, hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que hay una cosa muy importante a la hora de hablar de psicología, que es el que hay que diferenciar la psicopatología de los trabajos de desarrollo personal. Es diferente que una persona acuda a terapia por desarrollo personal. Oye, pues noto que soy muy nervioso o que estoy muy ansioso y creo que hay técnicas que me pueden ayudar, pero no es una enfermedad mental que te repercuta en tu día a día, que te limite, que te genere un malestar significativo. Bueno, pues evidentemente la terapia va a ayudar y va a aportar mucho a esa persona. Pero luego hay enfermedad mental grave o otro tipo de psicopatologías que entonces es una necesidad en la persona. Con lo de entrar al pasado o no, también a veces depende del caso. Como te decía, MDR es un trabajo muy profundo, pero no todo el mundo tiene por qué trabajar a un nivel tan profundo. Hay personas con las que podemos trabajar con lo que le ocurre en el presente, con su sintomatología actual, procesar lo que le está ocurriendo en el presente, que darle herramientas. Pues te decía que la parte del movimiento ocular no es toda la terapia, es una parte, ¿no? Y hay gente que es que igual no está para entrar en el pasado porque no le apetece o por falta de recursos económicos o a veces incluso por falta de recursos que nuestro sistema nos trae las cosas para que las podamos procesar cuando siente que estamos en el momento y que podemos, ¿no? O sea, es decir, si yo hay una experiencia que no pude procesar porque no tuve las herramientas, hasta que yo no tenga esas herramientas no la voy a poder procesar. Pai, que quería preguntar. Bueno, me parece súper interesante lo que está contando Natalia. Me llama la atención que has dicho que era una terapia rápida en comparación con otras o con las, digamos, las terapias psicológicas que en muchos casos, pues a las que mucha gente va.
cómo de rápido es. Y luego, ¿nos puedes explicar un poquito? Has dicho que tenía base científica. Claro, se presta un poquito casi a un cierto escepticismo, ¿no? El pensar que con el movimiento de los ojos o con el tapping que decías, que ese tipo de cosas puedan realmente ayudar. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo funciona el cerebro o cómo es la explicación que haga que esta terapia tenga estos resultados? Claro, sí, sí, sí. En cuanto que es una terapia rápida, bueno, porque se ha visto, ¿no?, el tratamiento de ciertos aspectos con otro tipo de terapias o con MDR, y se ha visto que las personas mejoraban más rápido con MDR, sobre todo en el estrés postraumático. Esto quiere decir los trastornos por haber vivido una T grande que comentábamos antes. Un accidente de tráfico, yo he tenido personas que han venido, hemos trabajado esa experiencia en concreto y en 2-3 sesiones ya les he dado el alta. ¿Sí? Esto entendiendo que es algo muy reduccionista, sí, que en todo momento hay que entender el caso, la persona. Hay personas con las que llevo trabajando años, evidentemente, eso sí, pero bueno, es que por eso te digo que hay que ver quién viene por desarrollo personal, quién viene con una historia de trauma complejo, que se llama, que son muchos traumas relacionales a lo largo de la vida. No tiene el mismo impacto en la persona que imagina. Yo siempre digo que no es el qué has vivido, sino el cómo lo has vivido, ¿no? No tiene el mismo impacto que haya un abuso sexual puntual en una persona que tiene una red de apoyo muy sólida, muchos recursos, que puede ir a casa y puede contarlo, que tiene a sus amigas, que una persona que fue abusada por un familiar en repetidas ocasiones durante la infancia. Es que no tiene nada que ver. Sí, entonces no me atrevo a decir un tiempo concreto porque no hay que ver el caso, ¿no? Pero sí que es verdad que frente a terapia, yo trabajaba con terapia cognitivo-conductual antes de formarme en MDR. Ahora te diría que tengo un enfoque integrador, ¿no?, que esto es el que utilizamos. Yo utilizo mucho también mindfulness, soy instructora de yoga, o sea que meto ahí muchas formas de trabajo, pero sí que veo que a la hora de procesar los recuerdos es rápido. En esto de cómo funciona el cerebro, a ver, yo siempre lo explico, que el MDR, al final, si lo pensamos, es una exposición, y se sabe ampliamente que para, por ejemplo, el trabajo de la ansiedad, la exposición es lo más efectivo. A ti te da miedo coger el metro, pues tienes que ir al metro, exponerte. Ahora matizo, ¿eh? Eso es que Tienes... me está dando ansiedad, lo estás diciendo y me está dando ansiedad. Ahora matizo. Tienes que ir al metro, exponerte, y que tu sistema aprenda que no es peligroso, ¿vale? Pero claro, si tú vas a la primera sesión y te dicen, no, mira, lo que tienes que hacer es exponerte, bueno, ansiedad por 2, ¿no? Como te ha pasado a ti. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que se hace es trabajar una respuesta incompatible, que se llama. Es decir, yo enseño a la persona a que aprenda a relajarse, a que aprenda a traer sensaciones de calma en su cuerpo, a que sepa que eso es un espacio en el que puede estar seguro, y vamos a hacer una exposición gradual. Primero, la persona tiene que tener herramientas para calmar su sistema nervioso, y segundo, vamos a ir haciendo una exposición gradual. Pues oye, un día igual coges uno que no esté en hora punta y una parada y te bajas, ¿no? Entonces, eso es como se enfoca desde el enfoque clásico cognitivo-conductual. Al final, si lo pensamos en MDR, cuando estamos exponiendo a esa persona a esas experiencias que le generan la sintomatología, es una exposición en imaginación. La persona trae a su mente una imagen y trae la sensación física y la creencia asociada. Y cuando tú vas empezando el protocolo y haciendo los movimientos oculares, lo que va ocurriendo es que esa experiencia entra en contacto, como decíamos, con redes adaptativas de memoria. Esto es lo que hacemos todas las noches cuando dormimos. Te pongo un ejemplo. Yo esta noche llego a casa y tengo una pelotera, ¿no?, con la persona con la que comparto piso, un enfado tremendo. Y mi mente me empieza a decir, ¿no?, es que fíjate, siempre igual, es que no soy nada importante para esta persona. Yo me voy muy enfadada. Sensación física, enfado, creencia, no soy importante. Vale, yo me voy a dormir y entonces por la noche voy procesando esa información, que se ha visto que durante el sueño, mientras dormimos, procesamos, ¿no?, lo que nos ha ido ocurriendo durante el día. A la mañana siguiente me levanto y la experiencia fue la misma, pero yo igual lo veo de forma diferente. Digo, bueno, es que llegué y estaba súper cansada, y es verdad que otras veces ha tenido un montón de detalles, es una buena persona, y ya incluso esa mañana tomando el café le digo, ay, bueno, ayer como nos pusimos, nos damos un beso, nos reconciliamos. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Pues que has procesado esa experiencia,
que ha entrado en contacto con otras redes de información de tu memoria, que esa persona es una buena persona, que sí que te quiere, que un día malo lo puede tener cualquiera, entra en contacto con eso que hay ahí más adaptativo. ¡Guau! Impresionante, sí. Estoy flipando. O sea, de alguna manera el cuerpo recuerda cosas que la mente no recuerda. Por supuesto, por supuesto. Sí, de hecho, cuando los eventos traumáticos se han vivido de los 0 a los 3 años, se llama trauma preverbal. Como no hay lenguaje, no se le puede dar una narrativa. Y hay personas que vienen que tienen mucha sintomatología física, pero no saben lo que les ocurrió. Y condiciona, aunque no tuvieran lenguaje y aunque la memoria Por aparentemente supuesto. de 0 a 3 no tenga la presencia luego... Por supuesto, sí, sí, sí. O sea, condiciona en el futuro. Puedes tener problemas de ansiedad por cuestiones relacionadas con una cosa que te pasó en la cuna con un año. Sí, sí. Flipo, estoy flipando. Sí, de hecho, muchas veces esos son procesamientos que se llaman más somáticos, ¿no? O sea, se procesa mucho a través de las sensaciones corporales. ¿Y cómo puedes llegar como terapeuta a esa conclusión? Porque Claro. la raíz no sabrá explicarla el paciente, porque es algo que no... No, pero a veces simplemente a través de las sensaciones físicas, ¿no? Y yo esto lo repito mucho en terapia. A veces no es tan importante que yo lo entienda, sino que para ti tenga un sentido y que tú notes que mejoras, ¿no? Entonces, a veces también incluso procesamos experiencias que les han contado, ¿no? Es decir, yo no me acuerdo porque no tenía edad, pero me contaron que me quedé encerrada en el ascensor y que lo pasé muy mal y que estuve llorando, llorando, llorando hasta que por fin vino alguien y me pudo rescatar, ¿no? Y podemos procesar esa experiencia que te la han contado, porque el cómo te la han contado es cómo ha quedado almacenada en tu red de memoria. O sea, de hecho, esto que decías antes de todas las noticias que nos generan sintomatología, muchas veces hay personas que tienen ciertos síntomas por algo que han visto, ¿no? Aunque no lo hayan vivido en sus carnes. Wow. Y, por ejemplo, con los traumas transgeneracionales que has mencionado antes, que es verdad que hay cada vez más literatura, hay más estudios que hablan de esto y cómo puede influir, eso realmente cómo se puede tratar y cómo se puede abordar. Bueno, pues yo siempre soy partidaria de hacer una muy buena evaluación, aunque luego tardemos más en empezar con la intervención y bueno, estás continuamente reevaluando, ¿no? Pero a veces es a través de historias, ¿no? Que la gente te va contando y entonces, bueno, pues preguntas desde la curiosidad, ¿no? Como, oye, pues si había alguien en tu familia que recuerdes, ¿no? Que le ocurría esto, por ejemplo. Bueno, pues a través de lo que te van contando, ¿no? Yo recuerdo una persona que tuve que tenía hipocondría y bueno, pues íbamos un poquito como recabando la información, haciendo la historia y me contaba un día que recuerda ya que su abuela cada vez que llovía se metía en el baño porque le daban mucho miedo las tormentas, ¿no? Y que luego su padre es verdad que cuando iba a llover pues preparaba toda la casa, no se podía salir ese día, era una persona pues que todas las noches revisaba mucho, ¿no? Si había dejado todo cerrado, si no. Luego mi paciente presentaba una sintomatología parecida. Claro, la creencia que hay de base en esa familia es el mundo es peligroso, ¿no? O sea, al final es que son cosas bueno, que son sutiles, pero que las vas ahí hilando y conectando, ¿no? Si yo he crecido en una familia en la que todo el tiempo me han dicho, pues ten cuidado, porque la fulanita, pues oye, pero esto, pues no te fíes, pues no. Al final eso también, ¿no? A través de lo que te van metiendo, pues tú vas teniendo tus propias creencias sobre el mundo. Yo creo que luego, yo siempre digo, ¿no? MDR no es una terapia que la utilicemos para buscar culpables, ¿no? Al final siempre nuestros padres lo han hecho lo mejor que han sabido y que han podido. Creo que es importante honrar también de dónde venimos y entender que cada uno hemos vivido en generaciones y en momentos distintas. Sí que pienso que es una terapia en la que yo que trabajo con adultos, ¿no? El adulto se responsabiliza, ¿no? Es como, ¿qué hago yo con eso que me hicieron? Si mi creencia de base es el mundo es peligroso, yo quiero seguir viviendo bajo ese prisma o quiero hacer un trabajo en el que pueda ver que, bueno, que el mundo tiene peligros, evidentemente, que el simple hecho de vivir conlleva peligros, pero que igual puedo trabajar en la confianza o en el tener otro prisma o en el introducir otro tipo de experiencias. Hay mucha gente que teme abrir heridas que tenía cerradas. Sí, sí, totalmente.
Ahí es cuando en terapia MDR hablamos de que nos encontramos con defensas, ¿no? Yo pienso que cuando una persona está preparada para entrar, se entra, y cuando no, pues se hace un trabajo previo de intentar que esa persona pueda entrar. Y si no, pues igual es en otro momento, en otra terapia, en otra etapa vital. Por esto es algo que yo lo tomé como aprendizaje personal, ¿no? Como a veces tú ves cosas como terapeuta, pero no con todo el mundo vas a poder entrar a trabajar todo, y tampoco es necesario. ¿Puedes solucionar a quien lleva muchos años en terapia y no le has solucionado otras fórmulas? Habrá casos que sí, y me ha ocurrido, por eso te digo un sí, y habrá casos que no, por lo que te comentaba antes, que no es una panacea, y que es que hay casos muy complejos, ¿sabes? Y que no se explican, o sea, quiero decir, que no se explican la recuperación que pueden tener, ¿no? O sea, que yo tengo un enfoque muy científico y me muevo desde ahí, pero que también, bueno, pues que hay experiencias que te cuentan, o una persona que te dice, bueno, pues mira, tengo un amigo que llevaba no sé cuántos años en terapia, no le había funcionado nada, pero hizo un retiro en no sé dónde, en la jungla, y ha vuelto nuevo. Pues dices, pues oye, pues me alegro, ¿sabes? O sea, si le ha funcionado y ha vuelto nuevo y le ha ido genial, me alegro, o sea, estupendo. Yo sí que he tenido muchas personas que habían estado en procesos muy largos, que no les había funcionado, que han venido y que han notado mucha mejoría, y ellos mismos me lo dicen. Pero bueno, yo no te aseguro ni pongo la mano en el fuego de que pueda solucionar los casos de todo el mundo, ¿no? Te estaría mintiendo. Pai. No, me parece muy interesante porque lo que entiendo también de esta terapia EMDR es que busca la raíz de los problemas. Y esto es algo que, claro, en muchas patologías de salud mental parece desde fuera importante. Luego hay veces que algunos profesionales dicen que no es lo más importante, que a veces hay que trabajar o hay que ver cómo la persona lo puede ir gestionando, pero realmente es un poco eso, ¿no? Hacer de detective para intentar encontrar la raíz del problema, si el paciente, por lo que te he entendido, está preparado. Pero realmente es tan importante encontrar esa raíz o la situación que desencadenó el problema. Bueno, pues lo que comentábamos un poco antes, que yo creo que también es importante ver las diferencias individuales de cada caso. Lo que yo veo bueno es que al ser un trabajo más profundo, cuando tú lo haces, es más difícil que la persona vuelva a terapia. Es decir, porque si yo he trabajado sobre la raíz del síntoma, es más difícil que tenga que volver. Si yo únicamente he trabajado sobre el síntoma y no sé qué lo desencadena, en cuanto haya otro desencadenante voy a necesitar volver, por así decirlo, ¿no? Un poco te diría eso. Sí. Estaban preguntando algunos oyentes a través del chat del programa y decía Obdemurian, ¿cómo podemos saber como pacientes que el profesional que hace la terapia o la propia terapia es buena? Que esto es una pregunta que además, mira, nunca nos hemos hecho en el programa. ¿Cómo se busca un psicólogo? ¿Cómo se busca un terapeuta? Porque la gente de pronto un día puede llegar a la conclusión de necesito ayuda. Pero ¿y a dónde voy? ¿Cómo sé que esto? Porque al final el boca a boca, que es como básicamente se mueve todo esto, resulta también una forma de llegar a un terapeuta un poco sensible. Yo fíjate que te diría que es algo, si tuviese que dar un consejo, que te muevas por una intuición, que no sea tanto desde lo racional y desde a ver y voy a mirar y voy a leer un montón, y que te dé buena sensación, que te fíes de tu intuición y digas, bueno, pues no sé, igual incluso no sé explicar muy bien por qué, pero en la primera llamada telefónica o la primera vez que le he visto, me ha dado una muy buena sensación, o me he sentido cómodo o cómoda. Al final, una parte muy importante de la terapia es el vínculo terapéutico, es decir, la relación que se establece entre la persona que llega y el terapeuta. Una persona que no tiene un buen vínculo con su terapeuta es muy difícil que mejore, y hay estudios que lo han medido, y es muy complicado.
Entonces te diría que a veces igual no es tanto incluso que tenga el máster del no sé qué, ¿no? Sino que tú vayas y sientas que es un espacio en el que te sientes cómodo, cómoda. Evidentemente, a veces, como cualquier otro tipo de vínculo, es algo que va a llegar con el tiempo, ¿no? O sea, pues si una persona igual que ha pasado por no sé cuántos terapeutas y no le han ayudado, pues ya igual está un poco pesimista o llega desde la desconfianza. Bueno, pues va a costar, pero igual que tú quedas con una persona cuando la estás conociendo y el primer día igual no te abres en canal o te encuentras súper cómodo, ¿no? Pero que haya esta cosa de, creo que con esta persona podría llegar a vincular. Yo lo buscaría por ahí. Luego el boca a boca es verdad que es el método así de toda la vida, pero bueno, es que al final también lo que comentábamos, ¿no? Que somos seres sociales y alguien de tu confianza te dice que una persona le ayudó, pues es normal que confíes y que te muevas por eso. Pues, Natalia, te agradecemos muchísimo de corazón que hayas pasado por el estudio de la cafetera. Es súper interesante el enfoque. Podéis encontrar su cuenta en Instagram en psico-nat. Psico-nat. Es Natalia Romero, psicóloga PAI. Fer, solo una cosa, algún oyente está preguntando, la terapia tiene un precio diferente, es más o menos la misma, no sé si además hay muchos psicólogos que la están adoptando o es una más, no sé si nos puedes contar un poco Es de una esto. especialización, ¿no? Sí, eso es. Ahora hay mucha gente que tiene formación en MDR, que eso no quiere decir que sean terapeutas MDRs, porque al final, como es una especialización, tú haces el curso, que el que está más homologado, por así decirlo, ¿no? Es el de la Asociación Española de MDR, y el nivel 1 es un curso de un fin de semana, el nivel 2 es otro curso de otro fin de semana. Entonces yo sí que os diría, ¿no?, en ese aspecto bueno, que podáis ver si es un terapeuta que sí que tiene ambos niveles y especializaciones, ¿no? Como que haya rodado, porque no es lo mismo tener ese curso hecho que ya pues haberlo aplicado, llevar un tiempo y tener una experiencia ejerciendo bajo este prisma. En cuanto al precio, pues encontraréis de todo, pero no tiene un precio mayor que otro tipo de ¿Qué otras terapias, terapias, no? más allá de que sea el centro que quiere poner ese precio, pues porque tiene muchos años de experiencia o por las instalaciones o por lo que sea, pero no es un precio más elevado que otro tipo de terapias. Bueno, ponerse en manos de un terapeuta, ponerse en manos de un psicólogo es una buena idea y es una buena idea para buscar herramientas, especialmente en estos tiempos tan complicados donde es tan fácil verse superado por los hechos. Natalia Romero, de corazón, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Cuídate mucho. Seguimos en la cafetera.